¿Cómo hablar con Dios cuando parece que no responde? Hablar con Dios cuando el silencio parece envolverlo todo es una de las pruebas más profundas de la vida espiritual. No se trata de una experiencia aislada ni exclusiva de quienes sienten que están fallando en su fe. Es, en realidad, un camino que prácticamente todos transitan en algún momento. Ese silencio que desconcierta no siempre significa ausencia, abandono o indiferencia. Muchas veces, por el contrario, es un lenguaje que requiere madurez espiritual para comprenderlo. Es un proceso que transforma, que purifica la intención con la que uno se acerca a Dios y que revela qué tan sinceramente se busca su presencia, incluso cuando la respuesta no llega de la forma esperada. Hay momentos en los que una persona ora con insistencia, busca una señal clara, pide orientación y espera que Dios actúe con rapidez. La necesidad emocional es tan grande que el alma quiere respuestas inmediatas, casi como si el cielo estuviera obligado a responder en el mismo ritmo que la urgencia humana. Y cuando eso no ocurre, nace la duda. ¿Me está escuchando? ¿Hice algo mal? ¿Será que ya no me acompaña? Estos pensamientos no son señal de poca fe, son parte del corazón humano tratando de entender un proceso que es más profundo de lo que parece. A veces uno imagina que la relación con Dios debería sentirse siempre fuerte, cálida, evidente, pero la historia espiritual enseña que incluso las almas más fieles pasaron por silencios prolongados y momentos de oscuridad interior. Cuando las palabras no parecen ser escuchadas, Dios no está desaparecido. Muchas veces está reorientando el corazón para que la persona aprenda a escucharlo de una manera distinta. La vida espiritual tiene un ritmo propio, no funciona idéntico al ritmo emocional del ser humano. Dios no se deja manipular por la ansiedad, ni responde de acuerdo con el miedo, sino que se manifiesta de maneras que enseñan paciencia, madurez, discernimiento y profundidad interior. Este silencio que desconcierta no es vacío, sino un espacio donde se desarrolla la visión interior. Hay silencios que aparecen porque la persona está aprendiendo a soltar expectativas. Se ora con la idea de que Dios responderá exactamente como uno imagina, pero la vida con Él rara vez sigue planes rígidos. El silencio empuja a reconocer que Él es libre, que su respuesta puede ser más grande, más sabia y más transformadora que la que uno está pidiendo. A veces la persona se aferra con desesperación a una sola solución, convencida de que es la única forma de seguir adelante y espera que Dios la confirme. Pero cuando Dios calla, lo que realmente está haciendo es obligar al alma a abrirse a otras posibilidades que no había contemplado por miedo, apego o falta de visión. Hay silencios que no son ausencia, sino protección. A veces, la persona pide algo que todavía no está lista para manejar. Si Dios respondiera de inmediato, esa respuesta podría convertirse en motivo de confusión, orgullo, carga emocional o incluso destrucción interior. Dios no niega, educa, y esa educación muchas veces pasa por la espera. La espera no es una tortura, sino un proceso donde se forman la fortaleza interior, el discernimiento y la claridad. El alma necesita aprender a distinguir entre lo que desea con ansiedad y lo que realmente necesita para crecer. Cuando Dios calla, muchas veces está diciendo, no todavía, pero sigue aquí, no te pierdas, sigue caminando. Hay silencios que funcionan como espejos. La persona habla, pide, suplica, pero Dios guarda silencio para que la persona pueda escucharse a sí misma. Muchas veces la oración revela más del propio corazón que de la voluntad divina. En ese silencio, uno se da cuenta de cuáles temores lo dominan, qué heridas siguen abiertas, qué expectativas están deformando la visión, qué deseos vienen del ego y cuáles vienen del alma. Ese silencio obliga a examinarse, a profundizar, a ordenar la vida interior para convertirse en alguien que no solo pide, sino que también entiende lo que pide. Hablar con Dios cuando no parece escuchar también enseña a distinguir entre emoción y fe. Muchas personas creen que la presencia de Dios se confirma únicamente cuando sienten paz, consuelo o emoción espiritual, pero la vida interior es más grande que las sensaciones. A veces Dios desaparece del sentimiento para aparecer en la voluntad,
en la decisión firme, en la constancia. El alma madura cuando sigue buscando, incluso cuando ya no siente. Ese tipo de búsqueda es más sincera, más auténtica, porque ya no depende de estímulos inmediatos, sino de convicción profunda. Cuando la fe pasa de las emociones a la decisión, se vuelve estable y fuerte. Hay silencios que preparan un cambio profundo. A veces la vida entra en etapas donde todo parece estancarse: el trabajo, la familia, las metas, los planes personales. Nada avanza, nada se mueve, nada se siente claro. La persona ora, pide dirección, suplica por un camino, pero Dios calla porque antes de guiar hacia algo nuevo, primero necesita transformar el interior. Muchas veces lo que se espera no puede llegar hasta que la persona deje de repetir patrones antiguos, sane heridas que siguen abiertas o rompa hábitos que la están frenando. Dios no responde porque su silencio es la herramienta que remueve lo que está escondido dentro del corazón. La respuesta llegará, pero no antes de que la persona sea capaz de sostenerla sin destruirse a sí misma. Hablar con Dios cuando parece no responder exige un tipo de sinceridad que pocas personas se atreven a practicar. Requiere aceptarse tal cual uno es, con dudas, con miedos, con fracasos, con heridas. Dios no espera discursos perfectos ni oraciones impecables. Quiere una voz honesta, aunque esté rota. Quiere que la persona se atreva a hablarle sin máscaras. A veces, la mejor forma de orar en medio del silencio es decir: no sé qué hacer, no te siento, pero aquí estoy. Esa frase, dicha desde la verdad interior, tiene más fuerza espiritual que 1000 oraciones memorizadas sin corazón. Hay momentos en los que Dios habla de formas que la persona no reconoce. A veces la respuesta no viene como una voz interior clara, sino como un cambio en las circunstancias, una intuición repentina, una puerta que se cierra inesperadamente, una persona que aparece en el camino o una frase que llega en el momento preciso. El silencio de Dios no siempre es un silencio absoluto, muchas veces es un lenguaje indirecto. El alma necesita aprender a afinar la escucha para captar esos detalles que, aunque sutiles, son profundamente significativos. En medio de ese silencio, la vida espiritual se vuelve un camino donde se aprende a confiar más allá de la comprensión. La ausencia de respuesta obliga a dejar de controlar, a dejar de intentar resolverlo todo por la fuerza y a aceptar que hay un plan más amplio que uno todavía no ve. Dios sostiene incluso cuando no responde, acompaña incluso cuando no se siente, guía incluso cuando no se escucha claramente su voz. Ese es el núcleo de la fe madura: creer incluso cuando la emoción falla. Cuando el silencio se prolonga, el corazón pasa por una especie de desnudez interior donde ya no puede apoyarse en certezas emocionales. Uno empieza a cuestionarse cosas que antes daba por seguras: la relación con Dios, el sentido de las decisiones tomadas, el rumbo de la vida. Este cuestionamiento no siempre es un ataque a la fe, a veces es el comienzo de una comprensión más profunda. El silencio revela lo que permanece y lo que se tambalea. Lo que se tambalea no necesariamente debe ser rechazado. Puede ser un área donde limpiar, ordenar o reconstruir, pero lo que permanece, esa parte interior que aún confía, aunque todo parezca oscuro, es la base sobre la cual Dios empieza a construir un tipo de fe más resistente. Cuando uno busca una respuesta inmediata, suele hacerlo desde la urgencia, y la urgencia casi siempre limita la visión. La mente entra en modo supervivencia y quiere soluciones rápidas para resolver el malestar del presente. En cambio, el silencio obliga a observar el problema desde ángulos que antes no se consideraban. Obliga a preguntarse si la petición que uno hace realmente corresponde con el propósito de vida o si es simplemente una reacción al miedo o al deseo de evitar el dolor. Dios no responde impulsivamente porque no actúa desde nuestras heridas, sino desde la sabiduría que ve todo el panorama. El silencio es la pausa en la que uno puede reorganizar sus motivaciones y descubrir por qué está pidiendo lo que pide. En la vida espiritual, existe algo muy sutil. A veces, la persona no está buscando a Dios, sino buscando un resultado, y usa la oración como un puente para obtener ese resultado.
Dios no condena ese impulso, porque es humano pedir desde la necesidad, pero el silencio a veces revela esta intención para transformarla. Cuando Dios guarda silencio, la persona descubre si lo que realmente quiere es su presencia o simplemente una solución temporal. Es en este punto donde muchas oraciones se purifican. Ya no se trata solo de pedir algo, sino de aprender a escuchar lo que Dios quiere mostrar a través del proceso. Hay silencios que confrontan las grietas internas. Durante la vida, uno acumula miedos, traiciones, desilusiones, errores, culpas, heridas que muchas veces no están del todo sanadas. Cuando se ora en medio del silencio, esos temas resurgen, no para torturar, sino para liberar. Dios no responde rápidamente porque sabe que la respuesta sería inútil si antes no se sanan esos espacios internos que impedirían recibirla plenamente. Mucha gente cree que sanar es solo llorar o recordar, pero sanar también es entenderse, comprender por qué uno repite los mismos patrones, ver qué ideas están afectando la forma de escuchar a Dios. El silencio es un espejo que no se puede evadir. Todo lo que está dentro sale a la superficie, no para hundir, sino para iluminar. Cuando Dios parece no responder, muchas personas sienten la tentación de abandonar la oración, creyendo que no sirve para nada, pero ese abandono revela otra verdad profunda. La oración no tiene valor por lo que produce, sino por lo que genera en el interior. Una oración sincera cambia el corazón, aun si no cambia las circunstancias inmediatamente. En la constancia se forma una sensibilidad espiritual que permite reconocer a Dios incluso cuando no se expresa de maneras evidentes. Es como entrenar un músculo invisible. Mientras más se busca en silencio, más se desarrolla la capacidad de percibir la presencia divina en los detalles más simples. El silencio también enseña a reconocer cuándo la propia voz es más ruidosa que la voz de Dios. A veces uno habla tanto en su interior que no deja espacio para escucharlo. La ansiedad, las preocupaciones, las comparaciones, la presión del entorno, los miedos del futuro, la culpa del pasado. Todas esas voces internas crean un ruido que impide distinguir el susurro suave con el que Dios suele hablar. Él no grita, no presiona, no atropella, habla desde la paz, y esa paz solo puede ser entendida cuando la mente se ordena. Por eso, en medio del silencio, mucho del trabajo no es esperar una respuesta desde afuera, sino ordenar el ruido desde adentro. Hay silencios que funcionan como exámenes del corazón, no para evaluar el desempeño, sino para mostrar qué tan profundamente se confía. Confiar cuando todo va bien no es difícil, pero confiar cuando la oración no tiene eco es un acto de entrega absoluta. Es decidir creer incluso cuando no se siente, incluso cuando no se ve, incluso cuando todo parece contradictorio. Esa decisión es la que construye una fe que no se quiebra ante los cambios de la vida, una fe que ya no depende del ánimo del día ni de las emociones del momento, sino de una convicción que sostiene incluso cuando uno mismo está cansado. Cuando Dios guarda silencio, a veces lo hace porque la persona está entrando en una etapa de transición. La transición es un terreno delicado, ni se está en el pasado, ni se está en el futuro. Es un espacio intermedio donde la identidad antigua ya no sirve, pero la nueva todavía no está lista. En ese espacio, las respuestas claras pueden generar confusión porque la persona no está preparada emocionalmente para llevarlas a cabo. El silencio, en cambio, da tiempo para soltar lo viejo, adaptarse al movimiento interior y prepararse para lo que viene. Es como el momento antes del amanecer. No se ve nada, pero hay un cambio profundo ocurriendo en el fondo. En ciertos momentos, el silencio no se siente solo como ausencia, sino como dolor. Un dolor que nace cuando la persona siente que su vida espiritual no funciona, que sus esfuerzos no producen resultados, que su fe no sirve de nada. Pero ese dolor, aunque difícil, es valioso. Muchos de los grandes cambios espirituales nacen de esa sensación de vacío. El alma ya no puede sostenerse en certezas superficiales y se ve obligada a profundizar. Es allí donde se forja una relación más auténtica, más humana y más consciente con Dios. No desde la comodidad, sino desde la verdad desnuda.
A veces, la respuesta de Dios ya está llegando, pero la persona no la reconoce porque viene en una forma completamente distinta a la que esperaba. Puede venir como una oportunidad inesperada, un cierre repentino de un ciclo, un cambio imprevisto, una intuición fuerte, una incomodidad interna que obliga a moverse. Hay que aprender a leer esos movimientos. Dios no siempre habla con palabras, a veces habla con direcciones, y para entenderlas, el alma necesita estar sensible, serena y dispuesta a soltar los propios planes cuando Él comienza a mostrar otros caminos. En muchos momentos, el silencio prolongado tiene un propósito profundo: formar un corazón capaz de amar sin condiciones. Un corazón que sigue hablando con Dios, no porque reciba respuestas inmediatas, sino porque reconoce que la relación con Él es más valiosa que cualquier petición. Ese tipo de amor espiritual es raro, pero cuando nace, transforma la vida entera. No se busca a Dios solo para resolver problemas, sino para caminar con Él, incluso en la sombra. Y cuando el alma llega a ese punto, las respuestas comienzan a aparecer con más claridad, no porque la situación cambie, sino porque la persona cambió interiormente y ahora puede entender lo que antes no veía. Cuando una persona se mantiene en oración constante y aún así siente que Dios no responde, se activa un proceso interior que muchos creyentes interpretan como abandono, pero que en realidad es una etapa de purificación espiritual. En este punto, la fe se vuelve un ejercicio más profundo que simplemente pedir y recibir. La persona comienza a descubrir que hablar con Dios también implica aprender a escucharlo en niveles que antes no conocía, porque el silencio no significa ausencia, sino un tipo de comunicación diferente, más exigente, más delicada y más transformadora. Ese silencio prolongado empuja al alma a cuestionarse, a revisarse y a reconocer lo que realmente hay en lo más íntimo del corazón. A veces, la falta aparente de respuesta es un llamado a confrontar motivaciones, heridas, miedos y expectativas que entorpecen la relación con Dios. Es como si Él esperara a que el alma se sincerara, como si el silencio fuese la invitación perfecta para desnudarse espiritualmente y permitir que lo más verdadero salga a la superficie. Muchas personas oran desde la angustia, otras desde el miedo, otras desde el control, queriendo que Dios actúe conforme a sus deseos. Y aunque Dios escucha todo, su silencio puede ser la manera de purificar esa oración para llevarla hacia una entrega auténtica. Hablar con Dios cuando no responde implica entrar en una madurez diferente. Es reconocer que Dios no es alguien que se pueda manipular con devoción, promesas o insistencia. Es aceptar que la oración no es un contrato, sino una relación. Y cuando el alma se da cuenta de esto, comienza a entender la dimensión real de la confianza. Una confianza que no depende de señales inmediatas, ni de emociones intensas, ni de milagros visibles, sino de la certeza profunda de que Dios trabaja incluso cuando todo parece quieto. En este silencio hay un paso decisivo: abandonar el control. Porque uno de los grandes errores de la vida espiritual es creer que la oración debe producir un resultado inmediato, una sensación de paz o una confirmación clara. Pero en muchas ocasiones Dios no ofrece nada de eso porque quiere enseñar algo más grande: la libertad interior. Cuando una persona persevera en oración sin respuesta, se activa la capacidad de resistir la incertidumbre sin perder la fe. Este proceso fortalece el espíritu. Es como si Dios dijera: permanece, aunque no veas; confía, aunque no sientas; sigue, aunque no entiendas. Esta es la base de una fe madura. Durante este periodo, la persona aprende que la ausencia de señales también es una forma de guía, porque obliga a vivir desde lo profundo y no desde lo superficial. Quien atraviesa el silencio divino crece más que quien recibe respuestas inmediatas, porque aprende a creer sin depender de estímulos externos. El silencio espiritual también permite que Dios hable por vías menos obvias. Cuando la persona
Deja de esperar una respuesta específica. Descubre que Dios se manifiesta de maneras más amplias. A veces, la respuesta llega a través de un cambio en el corazón, una nueva comprensión de la situación, una fortaleza inesperada o una serenidad que antes no existía. En otros momentos, la respuesta llega mediante personas, experiencias o circunstancias que no parecían relacionadas con la oración inicial. Es como si el silencio abriera la posibilidad de escuchar a Dios con una sensibilidad diferente, más fina, más despierta. Hablar con Dios en estos momentos también transforma la manera en que uno se expresa en la oración. Ya no se trata solo de pedir cosas concretas, sino de abrir el corazón con sinceridad. La persona comienza a decirle a Dios: no sé qué hacer, pero confío en ti. No tengo respuestas, pero sé que estás aquí. Este tipo de oración es poderosa porque nace de la vulnerabilidad. Dios se mueve mucho en la vulnerabilidad auténtica, porque es el lugar donde el ser humano reconoce su dependencia y deja de apoyarse en sus propias fuerzas. El silencio enseña a orar sin máscaras. Cuando Dios parece callar, también se revela una dimensión emocional que la persona suele ignorar. En el ruido de la vida cotidiana, es fácil distraerse y no mirar dentro de uno mismo, pero el silencio divino obliga a detenerse. En muchos casos, la falta de respuesta se mezcla con emociones humanas profundas: frustración, miedo, duda, enojo, desaliento. Todo esto sale a la luz y, aunque parezca negativo, en realidad es parte del proceso. Dios permite que esas emociones aparezcan para ser trabajadas. Uno no puede avanzar espiritualmente mientras lleva resentimientos ocultos, expectativas irreales o heridas sin sanar. El silencio de Dios es el contexto perfecto para confrontar todo eso. En este punto, la persona comienza a notar algo importante, que muchas veces Dios ya habló, pero no de la manera esperada. Tal vez habló hace meses, mediante una intuición que se ignoró. Tal vez habló mediante una experiencia dolorosa que se interpretó como injusticia. Tal vez habló mediante un consejo que la persona no quiso escuchar. Dios suele usar medios sencillos para guiar, pero el ser humano espera señales extraordinarias. Por eso, cuando parece que Dios no responde, conviene revisar la memoria espiritual, volver a los últimos meses, a las últimas conversaciones, a los últimos movimientos del corazón. Allí, muchas personas descubren que Dios sí habló, pero la respuesta no coincidía con lo que querían escuchar. Esa revisión interior abre una comprensión nueva. La persona empieza a entender que Dios no responde siempre de la manera más cómoda. A veces, su respuesta es un silencio activo que empuja a tomar decisiones, a crecer, a asumir responsabilidades. Dios no quiere hijos que vivan paralizados esperando indicaciones constantes. Él quiere hijos libres, capaces de discernir, de actuar, de usar la inteligencia y la sabiduría que les ha dado. Por eso, en ocasiones deja que la persona camine sin indicaciones explícitas, confiando en que podrá discernir lo correcto. Es como un padre que deja que su hijo dé los primeros pasos solo. No es abandono, es confianza. Con el tiempo, este silencio empieza a convertirse en un ambiente familiar. La persona descubre que hablar con Dios ya no depende de sentir respuestas, sino de mantenerse fiel. Es aquí donde aparece un concepto profundo: la fidelidad sin recompensa inmediata. La fidelidad que se sostiene únicamente por amor. Cuando la oración llega a ese nivel, se vuelve una entrega totalmente desinteresada, y Dios se manifiesta de una manera más íntima, más constante, aunque no siempre emocionalmente perceptible. Es un acompañamiento silencioso, pero real. Hablar con Dios, cuando parece que no responde, también enseña a valorar los instantes sencillos donde su presencia se percibe sin ruido. Un amanecer, una sensación de paz inesperada, una fuerza que sostiene el día, una palabra que llega en el momento justo, un pensamiento que orienta, una certeza profunda que brota sin explicación. Todo esto es Dios hablando, pero el sufrimiento a veces nubla esa sensibilidad. Cuando la persona se acostumbra a buscarlo, incluso sin señales, comienza a reconocerlo en cada detalle. En este camino surge una pregunta importante:
¿Qué pasa cuando la oración es angustiosa y Dios guarda silencio? Esto es especialmente difícil cuando una persona ora por sanación, por protección, por una necesidad urgente. El silencio puede sentirse cruel, pero incluso en estas situaciones, Dios actúa de maneras que superan la comprensión humana. A veces, la respuesta no es evitar el dolor, sino acompañarlo. No es eliminar el problema, sino fortalecer al corazón para atravesarlo. Dios no siempre quita la carga, pero siempre ofrece hombros para sostenerla. El silencio no significa abandono, significa que la obra de Dios está ocurriendo en otro nivel. Con el tiempo, la persona descubre que hablar con Dios sin respuesta visible desarrolla una sensibilidad nueva, la capacidad de confiar sin exigir. Esta es una transformación profunda. El corazón deja de medir la fidelidad de Dios por las señales que recibe y empieza a medir su propia fidelidad por la constancia con la que permanece en oración. Esto hace que la vida espiritual alcance otro nivel. Ya no es una relación basada en intercambio, sino en unión. El silencio de Dios también invita a cultivar la paciencia. En un mundo que exige inmediatez, la paciencia se vuelve un acto contracultural. Esperar en Dios se convierte en un ejercicio espiritual que fortalece la esperanza y prepara el alma para recibir lo que está por venir. Muchas bendiciones requieren tiempo, muchas respuestas necesitan maduración, muchas peticiones deben pasar por un proceso antes de manifestarse. Dios no responde rápido porque su obra no es superficial. Él trabaja en lo profundo, ajustando circunstancias, preparando corazones, abriendo caminos, y cuando todo está listo, la respuesta llega con una claridad que hace entender que el silencio no fue un castigo, sino parte del diseño. Hablar con Dios en medio del silencio también transforma la manera de vivir el día a día. La persona aprende a mantenerse unida a Él, incluso cuando no lo siente. Esta unión constante genera paz interior, serenidad y una fortaleza que no depende de emociones. Poco a poco, la oración se vuelve una forma de respirar. Se convierte en un estado del corazón más que en palabras, y este estado permite atravesar cualquier dificultad sin sentir que se camina solo. Finalmente, quien persevera en este camino descubre una verdad profunda. Dios siempre responde, pero no siempre de la manera esperada. Su respuesta puede ser un cambio interior, una nueva dirección, una fuerza que sostiene, una puerta que se abre o una que se cierra. Su silencio también es respuesta porque habla de confianza, de acompañamiento y de un amor que no necesita demostrarse constantemente. Antes de concluir, quiero invitarte a quedarte con una verdad que puede sostenerte en cualquier momento de silencio espiritual. Dios no deja de escucharte, aunque a veces sus caminos sean más lentos que tus urgencias, más profundos que tus preguntas o más misteriosos que tus planes. Él está allí, obrando en lugares que todavía no ves. Su silencio nunca significa ausencia. A veces es su manera de fortalecerte, de prepararte, de llevarte hacia una comprensión más grande de su amor. No te canses de hablar con Él. Háblale cuando estés fuerte y cuando estés débil, cuando tengas palabras y cuando solo tengas lágrimas. Todo llega a su corazón, y aunque no lo notes de inmediato, cada oración que haces abre un camino, transforma algo dentro de ti y mueve algo en el cielo. Mantente firme, mantente en paz, mantente en oración. En el momento perfecto, Dios hablará de la manera en que más lo necesites. Gracias por acompañarme en este espacio de fe y esperanza. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a seguir creciendo espiritualmente junto a nosotros. Y recuerda siempre, no caminas solo, porque Dios camina contigo incluso cuando guardas silencio. Que el Señor te bendiga y te guarde hoy y siempre. Nos vemos en el próximo video.